¿Cómo están, queridos telespectadores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa Coyuntura Nacional e Internacional. Aquí estoy con Manuel Madariaga y Cecilia lamentablemente no pudo ser de la partida, así que vamos a pechugar nosotros. Hay dos noticias que han estado dando vuelta en el último mes, sobre todo las últimas 2 semanas, y tiene que ver con la zona de muerte que hay en la costa nuestra, ¿cierto? La sexta región, más o menos, quinta región, que ha llevado a un desastre casi. El desastre ecológico no se ha visto, pero se ha visto las consecuencias en las familias que han sido intoxicadas por estas empresas que están en el borde costero, ¿cierto? En donde está ENAP, la zona de sacrificio, Quintero. Correcto. Bueno, esa es una noticia recurrente que no podemos eludir. No sé si hacemos un pequeño resumen de lo que ha pasado antes de hablar de las últimas cosas que han pasado, que realmente dan cuenta de quiénes serían los culpables. Bueno, hay varias teorías. El gobierno se abanderó por el ¿qué te parece para entrar en materia? Partimos con un video. Veamos los videos, son 2 o 3 videos. Carlos, me parece que los podrías tirar, creo que son 2 o 3, son cortitos, ¿ya? El aire ni llevando a los afectados a los consultorios cada vez que se registra una emergencia. Hacemos un llamado al gobierno para que comience a trabajar en un plan integral, en una solución definitiva, tal y como han pedido las comunidades. Mientras tanto, y en este contexto de emergencia, lamentamos profundamente y denunciamos el actuar contemplativo, pasivo de la Superintendencia de Medio Ambiente. ¿Ese era el video? Sí, es cortito. Este es de Palto. Este es la funa que hicieron a Piñera. Bueno, ahí teníamos un video bastante clarificador de la cálida recepción que recibió el presidente, y no es para menos. La verdad es que ya vamos a explicar por qué lo recibieron de esa forma. Bueno, explicaré a la gente que está viendo. Generalmente la noticia se ha culpado a ENAP,
y el gobierno ha culpado a ENAP. Y la última crisis, ENAP no estaba funcionando. Correcto. Bueno, a ver, hagamos un poquito de una historia cronológica de los eventos. El 22 y 24 de agosto, recién pasado, hubieron dos eventos donde hubo una nube tóxica, salió en todas las redes sociales y en los noticieros y una gran cantidad de intoxicados. Hoy día a la fecha ya van 666. Que es casi todo el pueblo. Correcto. Entonces, lo primero que dijo la autoridad en ese momento, y ahí es muy sospechoso porque va de acuerdo con lo que tú estás diciendo, fue en condicional le echaron la culpa a ENAP. O sea, sería ENAP, sin tener ninguna prueba. O sea, parece que había una decisión tomada en una mesa, echémosle la culpa a ENAP, porque esa es la impresión que da. Ahora, la semana pasada, recién pasada, el lunes de esta semana, el superintendente de Medio Ambiente dijo en forma afirmativa, es ENAP. Y hay un informe de la Superintendencia de Medio Ambiente donde en las 20 carillas que tiene el informe, en ninguna parte aparecen los 3 componentes que fueron los que aparecieron en el informe de salud y de monitoreo, los famosos dióxido de carbono, nitrobenceno y metilcloroformo, que de paso no los usa ENAP. ¿Ya? Entonces, el informe no dice en ninguna parte de esos productos. Entonces es muy sospechoso de que se haya culpado en principio a ENAP y que después de frentón se le acuse derechamente esto es culpa de ENAP. Han habido muchas cosas. El famoso conflicto de intereses que existe en Oxiquim. El abogado Fernando Barros, presidente del directorio, es asesor de Piñera, fue asesor de Pinochet y fue 20 años socio del marido de la ministra de Medio Ambiente. Entonces ahí hay un conflicto de intereses muy importante. Para que la gente entienda, aquí no es ENAP solamente en el borde costero, hay varias empresas. Son por lo menos 5 empresas grandes que trabajan con productos químicos, ¿cierto? Oxiquim es una de ellas, que es la más cuestionada desde el mundo no gubernamental, ¿cierto? Correcto. Y lo que tú hablabas del conflicto de intereses llevó a que no solamente por este motivo el gobierno dijera que ENAP sin estudio era el culpable. Salió el sindicato de trabajadores de ENAP diciendo que esto era una maniobra de parte del gobierno para privatizar una empresa estatal, que es la única empresa estatal del sector. Si no me equivoco. Correcto. Y eso me hace mucho sentido. Yo desde el principio, cuando le echaron la culpa a ENAP, pensamos de inmediatamente que aquí había una maniobra para decir, bueno, ENAP funciona pésimo, a pesar de que el presidente del sindicato defendió el funcionamiento de la empresa, invitó a todo el mundo a ir a ver cómo está funcionando la empresa con los más altos estándares de calidad, él defendiendo a su empresa y sin embargo también denunció que es una maniobra para privatizar la empresa. Ahora, sabemos que este gobierno quiere privatizar todo. Claro, el vicepresidente de ENAP renunció hace un par de días, el hombre de confianza puesto por Piñera ahí, sí, renunció diciendo que el gobierno no daba las garantías para una investigación imparcial y que se estaba culpando a ENAP. Sí, concretamente Gonzalo de la Carrera, molesto por la Superintendencia de Medio Ambiente, resolvió formular cargos contra la empresa, pero junto con dar un paso al lado. Este hombre fue en una entrevista a la Radio Infinita, y esto es muy importante que lo lea textual, dice que lo que sucedió realmente es que, comillas, se construyó un caso para culpar a ENAP y es muy difícil defenderse contra tus mandantes, cierre de comillas. O sea, lo dice él, lo afirma en forma categórica el vicepresidente, casi el más alto ejecutivo. Es el hombre de confianza. Entonces, el hombre que sabe, fue designado a dedo por el presidente, pero el hombre tiene ética y dijo, yo doy un paso al costado.
Sí, correcto. Ahora, para que la gente entienda, ENAP, la empresa nacional del petróleo, es una procesadora de petróleo que se produce en Chile, del cual nosotros los chilenos utilizamos el 5% de lo que se produce de lo que se necesita en Chile de petróleo es producido por ENAP, solamente el 5%. O sea, no es una empresa gigantesca, tremendamente grande como las grandes transnacionales, las petroleras. Esto no es Shell, esto no son las empresas grandes. Correcto, pero es estratégica, sí. Pero es una empresa estratégica, correcto. Está Codelco y después yo creo que en segundo o tercer lugar viene ENAP, como empresa estratégica chilena, con estándares muy altos. Yo me acuerdo que en prensa mostraban, el presidente del sindicato decía, nos acusan de que estas piscinas que tenemos acá son las que contaminaron al pueblo, a la zona de Petorca, todo ese sector. Esto es toda la zona de la cuenca del valle. Pero esas piscinas que estaban acusando que eran las que estaban contaminando solamente tenían agua lluvia. Ya. O sea, no entraban en proceso. Sí, ahora son piscinas de decantación. Hay algunas cosas. Bueno, la historia yo creo que la gente en general la conoce porque ha salido en la televisión abierta, ¿cierto? A grandes rasgos la conoce. Y incluso en la televisión abierta se ha hablado del conflicto de intereses. Sí. Entonces, pero hay cosas que vale la pena mencionar que son muy interesantes de que la gente las conozca. Por ejemplo, dice, rechazó tajante, este ejecutivo rechazó tajantemente que los hidrocarburos sean responsables de la contaminación en la SOMA. La SMA, que es la Superintendencia de Medio Ambiente, está apuntando en la dirección equivocada, dijo él. Quien haya construido el caso para fijar las miradas en ENAP consiguió que el foco no esté en otras empresas de la zona, no queden en un lugar más discreto y menos visible. Aún pueden tener un alto porcentaje de responsabilidad en la nube tóxica. Y las menciona, entre estas empresas está la comercializadora de químicos para uso industrial Oxyquin, en la que, según el acta de la Seremi de Salud de la Quinta Región, fechada el 23 de agosto, con el informe de una inspección en terreno realizada a dicha empresa a las 19:40 horas, se constataron irregularidades en algunos procesos de almacenamiento de sustancias peligrosas que pudieron contribuir a la emanación de contaminantes. Ahora es más, el doctor especialista en toxicología, Enrique dijo, tuve la oportunidad de leer el informe del MinSal y desgraciadamente en Oxyquin se colocaron productos inflamables con productos corrosivos. O sea, en el informe del MinSal, que es absolutamente secreto y que se ha filtrado, dice que Oxyquin mezclaron productos inflamables con productos corrosivos. El informe de salud decía que esa mezcla produjo volatilización de sustancias químicas. Eso también hay que investigarlo y hay que repetir en el laboratorio esa mezcla para confirmarlo. Frente a esta evidencia, la Seremi decretó la prohibición de funcionamiento de Oxyquin ese día 23 de agosto. Sin embargo, ha seguido funcionando. Sí, funciona. Invitando a que se presentara su descargo. A pesar de eso, el lugar de la compañía en la crisis ambiental de la zona de sacrificio, como se ha llamado Quintero y Puchuncaví, ha sido bastante discreto. Nadie las menciona. Así que esos elementos son muy importantes. Son elementos que han salido a la luz ahora último. Ahora, Quintero y Puchuncaví eran históricamente zonas de veraneo de la gente que vive en la zona central, ¿cierto? Sí. Es muy bonito Quintero. Muy bonito Quintero. Sí. Pintoresco, muy bonito. Hace 2 días atrás en Tele 13 Radio, en un canal que tiene anexo el canal 13, los periodistas, que son los mismos periodistas que dan las noticias, decían que la solución, según ellos veían, era trasladar el pueblo, trasladarlos, todos los poblados que están en la zona, sacarlos de ahí para que no se contamine la gente. Lo que no da una solución al medio ambiente, sino que está hablando de que la gente no deje de gritar, deje de manifestarse, que los cambie, lo que significa cambiar un pueblo completo. O sea, no es un pueblo, son varios pueblos. ¿Te das cuenta? ¿Se da cuenta usted, querido telespectador, el valor que tiene el pueblo para este gobierno y para los gobiernos en general, pero puntualmente este? Fíjate que un elemento,
este presidente fue a hacer el ridículo allá diciendo que se iba a preocupar y se iba a ocupar de la gente. Sin embargo, en el hospital de Quintero es uno de los más básicos, del nivel 1 a 4 es 4. No hay especialistas. ¿No sería lógico que si tú, presidente, estás preocupado de la gente, por lo menos pongas un hospital de campaña con especialistas para ver qué es lo que está pasando? Porque les dan prácticamente un poco más que una atención de primeros auxilios a la gente y punto. Como ir al sapo acá. Entonces, y lo otro que las empresas de sus propiedades, el entorno medioambiental no importa ser destruido. no. No importa ser Y esta no es la única zona de sacrificio que Sí, existe. hay como 4 o 5. Hay como 5 zonas de sacrificio. Está en Huasco, está en Lota, en Coronel, Está hay Freirina. Freirina en Copiapó. Sí, Sí, sí. exactamente. Entonces, Bueno, y lo otro que decían, para que la gente sepa, es que la contaminación no solamente está ahí, y que estaría llegando hoy día la nube de contaminación hasta el sector de El Tabo. Y El Tabo es, para la gente que se ubica, o sea, significa que Viña, Valparaíso también estarían contaminados, tendrían cierto nivel de contaminación, pero que se han logrado hacer mediciones independientes que dicen que en El Tabo está contaminada la playa. de esto mismo. De esto mismo. Por lo tanto, toda la zona de veraneo de la clase media baja, que va desde Cartagena hasta allá, está contaminada. Está contaminado. Si está el Tabo está a 20 kilómetros de Cartagena, más o menos. De Las Cruces, 20 kilómetros, 30 kilómetros de Cartagena. Toda esa zona en el verano es zona de migración desde Santiago. Pero eso significa, si llegó hasta el Tabo, significa que pasó por Viña también. Pasó por Viña. No. Y toda esa zona no lo han querido lanzar a la luz pública. Salió una sola vez la noticia que la contaminación llega hasta el Tabo. ¿Por qué? Porque significa que en el verano, que estamos a 3 meses de que se inicie la zona de playa, estamos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre. En diciembre se inicia la zona de playa, ¿cierto? La gente, si sabe que está toda esa zona contaminada, no va a ir. O sea, no solamente se está afectando una zona de veraneo, sino que se está afectando una zona de comercio de las pequeñas y medianas empresas que funcionan durante el verano para subsistir durante todo el año. Correcto. Ahora, a propósito de eso, El micrófono, acércate. eso es de la mayor gravedad lo que tú acabas de decir, porque a todo este problema las autoridades locales aprobaron la ampliación de Oxiquim. Entonces el problema se va a agravar. O sea, no solo se va a mantener, sino que se va a agravar, porque están dando... El hecho que den esas soluciones de trasladar a la gente significa que no tienen pensado hacer algo con las industrias, no. ¿cierto? No, hoy día yo creo que pesa más el tema económico, fundamentalmente, más que el tema social. O sea, están generando no solamente un problema medioambiental, que es súper importante, es muy potente, porque un tema medioambiental no se soluciona en 5 años. Se soluciona entre 10 y 20 si dejan hoy día de producir elementos tóxicos. Sino que además están generando un conflicto social bastante fuerte. Hace una semana la gente de Freirina se declaró en estado de alerta por el tema de lo que le está pasando a ellos, y estaríamos entrando en un cordón de zonas que están, como decías tú, 4 o 5 zonas que son zonas de muerte, son zonas donde hoy día no hay ninguna posibilidad de solucionarlo sin parar industria. Cosa que un gobierno de derecha no va a hacer, o sea, no va a parar industria. Por ningún motivo. Yo creo que si cierra ENAP, es un arma de doble filo. Si el gobierno logra de culpar a ENAP y lo cierra, tenlo por seguro que el conflicto va a seguir. Porque por todos los estudios, la gente de ENAP decía, recibamos 3 estudios, uno del exterior, uno de independiente, uno del gobierno, y comparemos quién está contaminando. Yo estoy casi seguro que eso no se va a hacer.
No se va a hacer. No. Porque si se hiciera, Quedarían en evidencia. tendrían que renunciar a algunos personajes que han sido súper lapidarios con decir que NAPE es el que está contaminando. Yo le digo a la gente que esté súper atento porque se ve como lejano el conflicto, pero por el dato que yo acabo de entregar, que lo pueden googlear, que está, si uno revisa hasta dónde llega la contaminación, va a llegar hasta acá, a 120 kilómetros de Santiago. Sí. Ahora, para no dejar solamente el titular, sino que mencionar un poco más de la gravedad del tema, dice que la empresa Oxiquim planea construir un puerto multipropósito, el cual fue ingresado al Servicio de Evaluación Ambiental en el 2013 y que hoy ya cuenta con una resolución de calificación ambiental, aun cuando existe una total oposición a la construcción de toda la comunidad. La inversión de 126.000 millones incrementará el tráfico de embarcaciones que transportan materiales peligrosos a la comuna de Quintero y se plantea como una expansión industrial en una zona que se encuentra declarada como saturada de contaminación. ¿Sabes lo grave de esto? Aparte de que eso va a aumentar por sí solo la contaminación, ¿cierto? Porque es evidente, no hay que ser especialista en el tema. Lo grave es que van a dragar y el mar está, la arena del fondo del mar está lleno de metales pesados. Hay estudios sobre eso. Y eso va a significar contaminar toda la pesca del sector. Yo invitaría al ministro y a los ministros a ver si se comen uno de estos peces. Claro, yo lo invito, oiga. Sí, vamos a almorzar a Quintero y vamos a pescar. Si usted dice que no hay nada, vamos a pescar. Y pesquemos y comámonos. Y cocinámonos un rico pescado contaminado. Yo creo que el pescado debe estar lleno de plomo y de otros elementos químicos, cosa que no van a hacer. En realidad, la gente ha hecho lo que puede. Yo creo que los veo y están desesperados. Hay gente muy pobre, hay gente de clase media. O sea, hay de todo. Quintero, quien conoce Quintero, sí, es una bahía, es un lugar muy grande. Es una península. Es una península que tiene como dos bahías. La bahía que es la parte industrial y la otra bahía que es como de balneario, digamos. Como donde vive la gente. Pero justamente la que está más al norte es la de la industrial y ahí los vientos van hacia el sur, hacia el Tabo. Las mareas van, para que se entienda, van de norte a sur. El flujo de las mareas van de norte a sur y por eso están contaminando hacia el sur. Por eso está contaminado el Tabo. Estamos hablando de la contaminación del Tabo. ¿Está en el agua? Está en las playas. Me comprometo a tirarlo por el canal. El dato está en internet. Salió hace más o menos 2 días o 3 días atrás. Interesante. Es súper interesante porque yo voy al Tabo a veranear, porque estaba pensando. Vas a tener que ir más al sur. En realidad voy a ir a las termas de Pizarreño. Yo creo que va a salir como más sano. Me puedo quemar, pero no me voy a contaminar. Bueno, esta noticia está en desarrollo. Yo creo que vamos a tener que estar alerta con todas las cosas que puedan pasar respecto a este tema, porque la verdad es que lo que menos le preocupa al gobierno, lamentablemente, querido telespectador, es la gente, y lo ha demostrado con hechos. Sí, lamentablemente. O sea, le importa a la gente, pero la gente ABC1, de ahí para arriba. Claro, el 1% más rico del país. Las 100 grandes familias que manejan este país. Vamos a ir con un segundo tema. Sí. Que si bien es cierto no es nacional, pero nos afecta, e incluso afecta a esta misma zona, porque el colapso de la economía argentina, que vive en permanente colapso, la economía argentina vive en permanente colapso, no nos olvidemos el Corralito, que fue hace más o menos 15 años atrás, y ellos generalmente están con problemas económicos. Hoy día con el gobierno de Macri se metió en una encrucijada en la cual él dice no saber cómo salir. Dice que su peor decisión fue ser presidente y hoy día lo que está haciendo es apretar por debajo, no por arriba, asesorado por el Fondo Monetario Internacional. Y la gente que venía a vacacionar en Santiago o a la región zona centro, Quintero, Viña, toda esa zona, ayer salía en televisión de que no hay reservas. O sea, los argentinos no vienen este año. A esta altura del año ya había reservas. Sí, ya había reservas. Había reservas para los hoteles, para toda la zona de la... Es que la incertidumbre que tienen es muy grande y el tipo de cambio está pero disparado ya. Cerca de un 34% de población bajo la línea de la pobreza.
para que la gente entienda, la línea de la pobreza es aquella que mide cuando alguien no es capaz de sostenerse por sí mismo. ¿Ya? La gente está con mucha dificultad para llegar a fin de mes. Para fin de mes. O sea, la línea de pobreza en Chile está cerca de los 320.000 pesos más o menos, que un poquito más alto que el sueldo mínimo. ¿Ya? Significa que alguien solo a lo mejor se podría sostener, pero una familia de 3 con 300.000 pesos en Chile no se sostiene, está bajo la línea de la pobreza. Porque son 120 de arriendo, entre comillas y todo eso. Imposible que pueda surgir, por lo tanto no puede... La Fundación Sol habla de 420.000 pesos de la pobreza, por lo tanto habla de que el 50% de la gente en este país es pobre. Así de simple, así de dramático. Bueno, en Argentina la gente que está en la marginalidad es un 34%. Claro, en Argentina fíjate que nosotros tenemos amistades allá que relacionados con antimafia y hemos estado hablando con ellos y la verdad la situación es más dramática de lo que dicen los noticiarios. Exacto. Entonces el nivel de pobreza allá sobrepasó la mitad del país, de la gente, digamos, y la gente de clase media no tiene cómo llegar a fin de mes y están empezando a pasar hambre, dificultades para comer. De ese 34% que yo te hablaba, hay cerca de entre un 18 y un 20% de gente que primero no tiene agua potable, no tiene sus calles pavimentadas, está comiendo de lo que va a recoger a la basura o a las ferias libres, no tiene acceso a la educación, a pesar de que es gratuita, no van porque tienen que trabajar. Es una marginalidad que incluso no conocemos en Chile, es súper pobre. Los barrios aledaños a Buenos Aires, por ejemplo, son pobrísimos. Yo creo que son favelas argentinas. Bueno, en Argentina, de hecho, desde hace algún tiempo se ha detectado gente que muere de hambre, niños que mueren de hambre. Sí. Y hoy día esto está aumentando. Exacto. Vamos a ver algunos videos, Carlos, que tenemos preparados, que hemos recogido de medios independientes de Argentina y que uno de ellos, por ejemplo, se va a una feria libre y le pregunta a la gente ¿qué pasa? Y ahí se intuye o se cuenta que la gente está esperando que la feria se levante para ir a recoger la comida. Así que vamos con los videos, Carlos. Creo que son 3 o 4. En el ojo del huracán, decenas de miles de estudiantes y profesores han salido a la calle para defender la universidad pública frente a los recortes del gobierno Macri. A los docentes, entre otras cosas, les parece ridícula la oferta del Ejecutivo de subirles el sueldo un 15%, cuando la inflación prevista para este año supera el 30% y el peso lleva 8 meses de desplome frente al dólar, una devaluación que esta semana ha llegado a ser dramática. Y entre ayer y hoy, le cuento a la gente del mundo, nuestra moneda se devaluó un 25%. El Banco Central decidió este jueves subir los tipos de interés desde el 45% a un inédito 60% para tratar de frenar el imparable descalabro de la divisa. Esto ocurrió un día después de que el FMI aceptara adelantar al gobierno argentino fondos del rescate de 50.000 millones de dólares pactado en junio. Unos fondos desbloqueados para que el país pueda cubrir los costos de la deuda, mientras corrían rumores de una posible cesación de pagos. Se estima que la economía argentina acabará el año con una caída del 1% del PIB. En el Día de la Independencia, miles de argentinos salieron a las calles para protestar por la gestión del centroderechista Mauricio Macri. En la avenida 9 de Julio de Buenos Aires, bajo la consigna «La patria no se rinde», movimientos sindicales, políticos y sociales rechazaron el acuerdo alcanzado en junio con el FMI. Los interlocutores del fondo no piensan que el fondo es lo peor, piensan que el fondo es lo mejor. Son los que gobiernan. Eso es lo más grave de todo. En junio, el FMI concedió a Argentina un crédito de 50.000 millones de dólares durante 3 años, con el que el gobierno de Macri espera fortalecer la economía tras meses de inestabilidad. A cambio, el FMI exige una reducción del déficit fiscal y de la inflación. Difícil, hay hambre, hay desocupación. Nuestros compañeros y compañeras luchamos todo el tiempo en la calle reclamando los derechos desde la salud hasta la alimentación, o sea, lo más básico. Hoy en día en los barrios hay una gran falta de Estado, así que bueno, difícil, en crisis, estamos en crisis, los argentinos estamos en crisis. Este lunes, Macri declaró que el país atraviesa una tormenta económica, reconoció fallos en su gestión y pidió confianza a los ciudadanos. Pero el pedido de auxilio al FMI parece haber despertado el fantasma de la crisis de 2001.
Si no fuera por Venezuela, Argentina sería el país del mundo donde más subió el dólar este año. El valor de la moneda norteamericana se duplicó frente al peso argentino desde enero, de 18 a 39 pesos. Solo esta semana subió 8 pesos, o un 23%, lo que despertó la psicosis de muchos argentinos acostumbrados a ahorrar en dólares desde hace 4 décadas por su historia de alta inflación. La devaluación se traducirá en mayores precios y caída del salario y el empleo. Así lo viven los ciudadanos en las calles del centro de Buenos Aires. Mucha gente que perdieron trabajo y cada vez que sube más el dólar es peor. Porque encima nosotros que somos empleados, en vez de aumentarnos el sueldo, nos hacen el ajuste. Yo soy jubilado, cobraba en el 2015 5.000 pesos, que eran 5.000 pesos, que eran $500. Hoy cobro 8.000 pesos, cobro $200. Estamos todos viviendo con mucha incertidumbre, esperando respuestas del gobierno que, bueno, pensé que iban a llegar antes, pero nos van a tener así con esta expectativa hasta el lunes, aparentemente. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunciará este lunes un nuevo ajuste fiscal previo a la renegociación del acuerdo firmado con el FMI hace 2 meses. Pero ¿por qué Argentina continúa tan inestable? Entre los reproches al pasado kirchnerista y al presente del gobierno de Mauricio Macri ganan fama economistas extremos como el autodenominado anarcocapitalista Javier Milei. Lo que hay que comprender es que el peso es la moneda que emiten los políticos argentinos y como son una basura, la gente repudia el peso y por ende el peso, sí, lo que vos tenés es que se derrite como una barra de hielo en el desierto del Sahara. Es decir, la gente repudia el dinero. Al repudiar el dinero, el poder adquisitivo del dinero cae. Martín Redrado presidió el Banco Central argentino entre 2004 y 2010 y allí ganó prestigio internacional. Su análisis es otro. Argentina tiene 2 desequilibrios. El primero es externo, porque los argentinos consumimos más dólares de los que producimos, y el segundo corresponde al sector público, un sector público que gasta más allá de sus ingresos. La pregunta es, ¿cómo se evita una crisis mayor que la actual y se recupera la economía? Hay argentinos que temen que la crisis se encamine a una debacle como en 2001, pero la deuda ya no es tan alta, los bancos están en mejor estado y ya no rige un corsete entre el peso y el dólar como en aquel tiempo. El economista Redrado tiene su receta. Hay que estabilizar el tipo de cambio, que el dólar no suba más. Hay que estabilizar las tasas de interés, que puedan ir bajando, y hay que bajar la tasa de inflación. Esto es prioritario. Y en segundo lugar hay que plantear un programa de crecimiento. Su propuesta radica en que más argentinos paguen menos impuestos y que se impulsen las exportaciones. Argentina, dependiente de las divisas del campo, necesita exportar más bienes industriales y servicios. Bueno, queridos telespectadores, hay bastante clara las visiones de la crisis argentina. Y aparte de eso tiene un problema más grande el gobierno argentino. Se le culpa de haber tomado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sin el respaldo del Congreso. El gobierno argentino dice que el año 1992 el Congreso dio un poder especial al gobierno para negociar el Fondo Monetario Internacional, que es con la crisis anterior que tú mencionaste delante. Pero ese poder se derogó el 2010. Por lo tanto, es absolutamente ilegal, dicen los argentinos, lo que ha hecho el gobierno de Macri, o sea, el presidente Macri negociando con el Fondo Monetario Internacional. Dicen ellos también de que si, y los grandes especialistas también lo dicen, de que si no se renegocia la deuda, porque esto es lo mismo que cuando tú tienes varias tarjetas de crédito, te metes en una, gastas en otra y en otra, tenés que pescarlas todas y hacer una negociación a largo plazo, y es la única manera de salir. Esto es lo que tienen que hacer los argentinos, negociar la deuda para poder servirla a largo plazo, porque si no, no van a ser capaces de sostener el problema, y además el caos social va a ser pero gigantesco, porque si hoy día tienen problemas, los problemas que se visualizan para adelante son peores aún, porque ahora van a ir a arrodillarse al Fondo Monetario a pedirle más plata. Es como un vaso de agua en el desierto, si esto no se para. Bueno, para que la gente entienda, el Fondo Monetario Internacional
es el gran prestamista de dinero del mundo, pero no solamente presta dinero, sino que cuando te presta plata te dice ya, pero tú lo tienes que invertir así, así y así, y tienes que dictar estas leyes y estas otras. Por lo tanto, define la política económica de un país. Correcto. Sí. Y eso es no solamente una intromisión, sino que es vender la patria. Para los argentinos tienen súper claro eso. Están vendiendo, por eso dice la patria no se vende, que es el eslogan que salió hoy día de los argentinos. La patria no se vende porque en realidad están entregando a la administración del Fondo Monetario Internacional la economía argentina. Claro, para ratificar lo que tú estás diciendo y complementarlo, digámosle a nuestros telespectadores que el Fondo Monetario Internacional en la escala de poder está, no en la parte más alta, pero sí mucho más arriba de los gobiernos, digamos. Entonces el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional están bajo el Banco Central de los bancos centrales, de propiedad de la familia Rothschild. Y sobre eso están las 13 familias dueñas del mundo. Y no hay nadie más arriba. Entonces, para abajo están las otras empresas, los otros bancos, las megacorporaciones y muy abajo los gobiernos, los títeres. Bueno, para que la gente entienda, porque de repente se habla en peso argentino y dólar argentino, sí. Para que se entienda lo que está pasando allá. Estuvo Patricio hace una semana acá en el canal, que él vive al lado de Buenos Aires, vive en La Plata. Y él me comentaba que el día lunes salía a comprar el pan y le costaba 1.000 pesos, y el día viernes iba a comprarlo y le costaba 1.500. Y él ganaba 100, y el mes siguiente la devaluación significaba que ganaba 70. Por lo tanto, imagínate, sí, imposible, ahorcarse. Es ahorcarse. Ahora hay una cosa, ese comentario que tú hiciste con los veraneantes es muy interesante para que lo hagas aquí en pantalla, a nuestro público. Sí, en realidad nosotros estamos acostumbrados a que cuando vamos a la playa nos encontramos con los argentinos, ¿cierto? O vamos al Costanera, o los que van al Costanera se encuentran con los argentinos sacando teles. Ya no hay argentinos sacando teles para llevarse a Argentina, porque no se la pueden. Y cuando vamos a la playa, o los que van a Viña, Reñaca, toda esa zona que es saturada por argentinos. Y La Serena también. Claro. Y La Serena, claro. Y por el sur, cuando van a la zona de Valdivia, a Osorno, totalmente de acuerdo. Todo eso. Los empresarios chilenos del turismo hoy día se están quejando porque no hay reservas argentinas en Chile. A diferencia de años anteriores, que estamos en septiembre, ya en octubre está todo reservado. En octubre está todo reservado, en septiembre está el 40% de las reservas tomadas por argentinos, que es alrededor del 70% del ingreso de turistas es de Argentina. Bariloche, toda esa zona vienen hacia acá. Pero hoy día no alcanza el 15-20% de reservas. O sea, están pensando qué van a hacer, porque esa industria nacional, que es la del turismo, trabaja entre octubre y marzo, más o menos hasta abril, para subsistir el resto del año, con ofertones, con todo lo que da. Pero hoy día no tienen el respaldo económico de saber de que van a venir los argentinos, que para ellos significa a veces cruzar la cordillera, y cruzan en masa, porque veíamos en televisión en el verano pasado cómo se hacían los feroces tacos en el Paso de los Libertadores y en otros lados más. Claro. Este año no lo vamos a ver, porque el argentino que cruza es el argentino medio. Claro. El argentino de mucha plata se va a Miami, se va a otros lados. Claro, a Porto Alegre o a otros lugares. Va para otros lados, a Bélice o va para otros lados. Pero el argentino medio, ese que junta la plata, el que hace el chanchito para juntar la plata para poder venir a vacacionar, porque los argentinos, a pesar de que tienen costa, no tienen playa. Las playas están en Chile. Ellos vienen a la playa Capo. Este año yo creo que se van a quedar en Argentina. Sí. Complejo. Así es. No solamente no van a poder veranear. Tenemos un último video que muestra que no están comiendo, como decías tú. Se mueren niños en Argentina, en Buenos Aires y en la Patagonia, en otros lados más, porque no tienen para comer. Ahora, yo sin afán no quiero ser dramático, pero nosotros mencionamos este tema de Argentina, uno porque es nuestro vecino, ¿cierto? Y otro porque tenemos un gobierno de las mismas características del que tiene Argentina, y nosotros podemos ir con este tipo de gobierno actual para ese mismo lado, digamos. Entonces, tenemos que estar atentos a todos los movimientos que se hacen, porque no queremos llegar a lo que está Argentina en este momento. Para nada, sí. O sea, hoy día se subió 10.000 pesos el sueldo mínimo, ¿cierto?
Yo le pregunto a la gente que no trabaja por el sueldo mínimo, que nos pueda estar viendo, ¿hace cuánto que no le sube el sueldo? O sea, en Chile, en promedio, en los últimos 2 años no se ha subido el sueldo a la gente que no está con el sueldo mínimo. El sueldo mínimo es obligación subirlo todos los años o es multianual, pero siempre se está subiendo cada 12 meses, aunque se pacte multianual. Pues yo, si yo le pregunto a la gente, ¿te subieron el sueldo en el último año? Tenlo por seguro que más del 70% no le han subido el sueldo. No, por supuesto que no. Y las cosas siguen subiendo, o sea, lo vimos con la crisis de las paltas acá, por ejemplo, lo vivimos con una serie de crisis. Este fue un año muy seco, por lo tanto, cuando llegue el verano, tenlo por seguro que una verdura que costaba, no sé, por 300 pesos, este verano va a costar 500, 600. Va a haber un alza de un 100% casi en los precios. Correcto. Y eso repercute en el bolsillo, claro. En el bolsillo. Si no nos suben el sueldo, si no, el sueldo no se reajusta de acuerdo al IPC, que debería ser así, porque el reajuste, para que la gente entienda, el reajuste del sueldo del IPC no es que nos suban el sueldo, nos mantienen la capacidad adquisitiva. Correcto. Eso o sea, es. mantiene el valor real del si dinero, yo teóricamente. Podía comprar 20 kilos de pan al mes con mi sueldo y me reajustan de acuerdo al IPC, el próximo mes puedo comprar los 20 kilos de pan. No es que pueda comprar 22. No. Puedo comprar 20. Correcto. Es un ejercicio súper sencillo, pero bueno, cuando te suben el sueldo te compráis un baguette además de los 20 kilos de pan. O sea, es como por ahí va el asunto. Correcto. ¿Vamos con el otro video? Vamos con el último video y con eso nos despedimos. Me parece que la crisis argentina también da para rato. Usted en su programa yo creo que lo van a tener que ver también. Sí, de hecho tenemos un entrevistado argentino. Y me gustaría que nos despidiéramos con este video para que la gente entienda que las crisis económicas de los países, sobre todo cuando están muy pegados a nosotros, con el caso de los argentinos, una economía que es más grande que la nacional, con 70 millones de habitantes, nosotros tenemos 17, influyen en lo que pasa acá. Claro que sí. Así que sin lugar a muy dudas. muy atentos y le damos con el video. No yo quería si es posible, comentar después del video algo de que probablemente veamos un atentado en Siria o un ataque a Siria. Lamentablemente tenemos muchos elementos para pensar de que van a atacar Siria nuevamente, la OTAN. Vemos el video y volvemos con un resumen de pequeñas noticias que han pasado. ¿Te parece? Sí, vamos, Carlitos, con el último video que dura como 7 minutos. Bueno, y ahora vamos a ver esta crisis económica desde otra óptica con Dominique. A ver, ¿cómo están viviendo aquellos que, digamos, más necesitan ayuda, aquellos que están más desprotegidos? Sí, los que están prácticamente caídos del sistema o que están más que con lo justo. Nos vemos a un lugar emblemático, La Juanita, en la zona de Gregorio Laferrere. En ese lugar un referente es el Toti Flores, a quien vos bien conoces. A él lo conoce todo el mundo. Salimos a recorrer negocios, comercios, una verdulería, una carnicería, un mini mercado, y también nos fuimos a un comedor donde dan la merienda, porque también hay que darle a los chicos, y esos elementos para la merienda tienen que salir de algún lado. Dominique, porque son barrios muy humildes. Son súper humildes. Ojo, te comparto una impresión que me llevé por lo menos en ese lugar, Edgardo. La gente entiende y te habla de esfuerzo. Son gente que tiene poco, están acostumbrados a manejarse con poco, y me parece que tienen menos reacción que podría tener la gente de la clase media en cuanto a sentir que no van a poder llegar. Se la rebuscan. Mirá el informe. No mucho piensan esta cuestión de que con las crisis las heladeras quedan vacías. Yo vengo caminando de unas cuadras y venimos mirando precios y calidad, porque a veces tenés cosas un poquito más baratas, pero tenés que tirar la mitad de las cosas, entonces hay que caminar y conseguir precio y calidad. Las veo muy light. ¿Qué pasa? Se viene el verano. Se viene el verano y la economía, claro, ¿cuánto? Barato, 35, buen precio, la verdad, una ensalada que te va a durar 2 veces. Sí. La gente viene, pregunta mucho, busca. Busca precio, sí. Busca precio, si no hay precio, no, más esta temporada, ¿vio?
más ahora que no va. De la economía está un poquito mal, creo. Y entonces, ¿qué te compras? Antes uno decía, dame un kilo de esto, dame un kilo. Ahora es, dame un tomate, dame una zanahoria. Sí, depende al bolsillo de cada uno, sí. ¿Estuviste comprando estos días, mercadería? Sí, se aumentó. ¿Porcentaje? Y creo que más o menos de 96 estaba pagando, pago ahora 100 pesos la media red kilo. Sí. ¿Y eso lo trasladás el mismo porcentaje a la gente o lo absorbes vos un poquito? Y un poquito tiene que absorber porque si no va a ir muy arriba. Estás recién jubilada y que estás fijándote qué vas a comprar, lo que es necesario y nada más que eso. Sí, solamente eso, lo básico. Cuando somos jefas de hogar cuesta muchísimo. Así que bueno, tratamos de mirar los precios, mirar las ofertas y poder, para poder llegar a fin de mes. Porque son 30 días para poder después enfrentar el mes y no es fácil. Mirando precios, como hacemos todos. Sí, desde ya que sí, de otra forma no se puede subsistir entre comillas, ¿no? Uno trabaja y el dinero no nos alcanza, entonces ir viendo, buscando precios, viendo qué se va a cocinar, qué se va a comer. Por suerte nosotros somos dos nada más, mi marido y yo. ¿Y vos dos están con trabajo? Sí, gracias a Dios la Virgen, sí. Toti, pasamos por algunos lugares, almacenes donde la gente va a compra, pero también tiene que estar la ayuda, el comedor, porque es fundamental para estas zonas y estos barrios. Sí, más en este momento en donde la gente lo está pasando mal, pero creo que también es importante la solidaridad de la gente. Nosotros hace muchos años que vivimos distintas crisis, pero creo que en esta es muy importante que la gente sienta que el Estado está presente, no como para decirle que tienen que ir a marcha ni nada por el estilo, sino que está sintiendo el mismo dolor que sienten ellos. Y ahora vamos a estar en una iglesia donde hacen la merienda para los chicos. Sí, la verdad que este comedor es muy particular también, hace 30 años que está, en los 90 se cocinaba con leña, como ellos te contarán seguramente, y hoy con la ayuda de todos están un poquito mejor equipado. Mejor equipado y también creo que han aprendido que es necesario, cuando no tienen algo lo salen a buscar y la solidaridad de los vecinos es muy importante también para esto, ¿no? Cuéntenme un poco cómo es la diaria, ¿están cocinando? ¿Están preparando la merienda? ¿Qué les van a dar a los chicos? Hoy van a tomar mate cocido con leche o mate cocido solo con galletitas y hoy hay donas, así que es un bonus track para hoy. No todos los días sí es lo mismo. No. ¿Cómo las compraron? ¿Las recibieron? No, o sea, todo sale de nosotros. Todo donación, por ejemplo, de ella. Hoy compramos la harina. Bueno, compramos, pero nuestro. Y entre todos se hace. ¿Cuántos chicos están viniendo a la merienda? 50 y 60 chicos. Empezábamos con muy poquitos chicos a principio de año. ¿Cuántos arrancaste el año? Nosotros el año pasado comenzamos. Después en diciembre paramos porque estaba bien. En enero vimos que la cosa empezó a ir más o menos, entonces comenzamos otra vez con la merienda. ¿Dónde compras para que rinda más? Para que rinda más, muchas veces los pastores de acá compran en el mercado central. Van y compran las cajas de galletita y nos dura una caja de galletita de 4,5 kilos por día. La leche vamos a la feria a comprar, yerba que nos donan. ¿Alguna vez te pasó que no te alcanzó, que no tenías? Muchas veces. Yo viví de la quema. Esta iglesia se construyó bajo la miseria, pero se salió adelante. Gracias a Dios se salió adelante, por la misericordia de Dios también, por la ayuda de todos, ¿sí? El salir siempre adelante, el sí se puede salir, gracias a todos los vecinos que nos apoyan y que siempre están. Y cuando ves que no alcanza, hay alguno que le falta, ¿qué haces? Se saca de donde no tiene. Y en estos momentos, cuando uno no sé si escuchás la información, dicen el dólar está tanto, la inflación se va tanto. ¿Qué pensás vos? ¿Querés que te diga la verdad? Y duele que esté todo así, pero la vamos a pasar. Como decía Roxana, acá duele. Es decir, cuando hay inflación, 1 punto, 2 puntos de inflación, vos decís, bueno, son una cuestión de número, pero acá duele. Y eso me parece que es lo que nosotros tenemos que entender. Ojalá todos lo pudieran entender.
Creo que las crisis son los que más afectan a la gente. No importa de qué color político sea el gobierno, sino que haya estabilidad me parece la mejor manera de que la gente de a poquito va mejorando su calidad de vida. Bueno, cerremos el tema de Argentina y el video deja súper claro lo que está pasando hoy día la clase más baja del país hermano. Siempre los que más sufren, ¿no? Son los que más sufren, exactamente. Pero hay otras cosas que están pasando. Ayer se cumplió 32 años del atentado a Pinochet y hubo escaramuzas allá en la obra con gente de izquierda y de derecha que se juntaron. No salió en televisión, se juntaron a tipo 11 de la noche, llegaron camionetas con civiles donde no te puedo creer. En la obra me lo comunicó hoy día que yo estaba en una actividad en el Estadio Nacional que estaba desarrollando la barra de la U sobre el tema de la prisión que se desarrolló ahí en el Estadio Nacional, y una persona que estaba ahí se acercó a comentarme que ellos fueron a la obra y que llegaron varias camionetas de civiles a hacer saludos a los militares, y que había gente de izquierda y que hubo una refriega ahí más o menos. Y que, bueno, para que la gente cuando esté viendo este video, esta semana es 11 de septiembre, así que ya empezó el copamiento en las poblaciones. Anoche se vio copamiento acá en la zona de Lo Hermida por parte de drones que sobrevolaron la población durante 2 horas por lo menos. Yo creo que la fuerza policial hoy día está mejor armada de lo que estaba hace un año atrás y tienen mayor carta blanca para intervenir, así que no me extrañaría que este 11 de septiembre fuera bastante violento en varias poblaciones de Santiago. Sí, yo creo lo mismo, fíjate. Ahora hay una cosa a propósito de eso, que bueno que tocaste el tema. Yo vi en redes sociales, no alcancé a sacar la última hora, el día de ayer, un acto frente a la Moneda con equipamiento armado de las Fuerzas Armadas. Eso tiene una doble interpretación, pero es como decirle al gobierno: estamos con usted de alguna manera, y es como decirle al pueblo que no estamos dispuestos a aceptar que sigan atacando a los criminales de guerra, a los criminales de la dictadura. Bueno, los drones que utiliza, por ejemplo, el tema del tránsito, que son unos drones más o menos pequeñitos de 60, 70 centímetros más o menos, que tienen una autonomía de 45 minutos. Los drones militares en Chile, que se están fabricando acá también, son con una autonomía de cerca de 3 horas. El que anduvo ayer por la población tenía aproximadamente 1,5 metros cuadrados. Era un dron bastante grande, era un dron militar, no era de un dron civil. O sea, sobre Santiago vuelan drones militares y nadie sabe. Es súper extraño. Claro, la policía militarizada como en todos los países de Sudamérica, pues, lo hemos visto en México, lo hemos visto ahora en Argentina, así que aquí podemos esperar lo mismo. Exacto. Ahora, 2 cositas antes de despedirnos. Vimos, hay un video en las redes sociales que lo pueden buscar ustedes, donde el director de INDAP es otro bromista, otro bufón de los que tenemos acostumbrados en este gobierno, que se le ocurrió hacer chistes con la falta de agua de Petorca, y afortunadamente fue increpado fuertemente por un ciudadano que estaba ahí, digamos, que le dijo y lo puso en su lugar. Y lo otro que quería comentarles es que existen muchas evidencias, muchas noticias están hablando de que Rusia está anticipando que se viene un atentado de falsa bandera en Siria, más precisamente en la ciudad de Idlib, que es el último bastión que está todavía tomado por los terroristas y que Estados Unidos protege porque se resiste a salir de Siria. Estados Unidos sigue con la historia de que ataca a los terroristas, pero en realidad los protege, y esa es la excusa para mantenerse ahí. Entonces van a inventar un atentado como los cascos blancos, que se supone que son de las Naciones Unidas, tal como la vez pasada. Tienen preparado listo para hacer
un supuesto falso ataque químico que justificaría un ataque militar por parte de la OTAN, que está en el Mediterráneo toda la flota británica, norteamericana y francesa, listas para atacar. Bueno, para los gringos se les viene una fecha que para mí lo inventaron, que es el 11 de septiembre, que fue la fecha que usaron ellos para tener una excusa para intervenir en Oriente, Medio Oriente y toda esa zona, para ampliar el anillo de incidencia de los Estados Unidos. El martes se cumple un año más del atentado de las Torres Gemelas, con un presidente que hoy día es un para mí es Hitler reencarnado de rubio en Estados Unidos, porque es un tipo súper bélico, súper violento, viola todos los derechos humanos. Cuando aquí en el Congreso hablan sobre derechos humanos en Venezuela, Israel viola los derechos humanos de los palestinos. Hemos visto masacres tras masacres, hacen todo lo que quieren y está constitucionalmente aprobado por los sionistas, y que el nivel de violencia que está mostrando Estados Unidos con sus aliados en Medio Oriente, que lo muestra también en Latinoamérica, está perdido frente a la unificación de criterios entre China y Rusia, que están haciendo el contrapeso de Estados Unidos. Venezuela es un caso súper típico. Venezuela está a puertas de tener una guerra civil. Muchos paramilitares, nos comentaban ahora recién, colombianos están instalándose en la frontera con Venezuela, y no me extrañaría que haya una intervención de paramilitares manejados por Estados Unidos, no tropas norteamericanas, sino que paramilitares de la zona que vayan a intervenir y desestabilizar el gobierno venezolano. O sea, el mapa político o geopolítico de Latinoamérica está en constante movimiento, no solamente por el tema económico como en Argentina o en Brasil, que también está complejo, sino que también por las intervenciones militares que desarrolla Estados Unidos. Lo vimos en Nicaragua con la Contra, lo vemos en Colombia con las bases norteamericanas que están ahí apostadas y que están instruyendo a estos paramilitares. No me extrañaría una intervención en poco tiempo más en Venezuela. Así es. Bueno, Manuel, yo me despido, queridos telespectadores. Esperamos con las noticias hasta que le explicamos en alguna medida. Seguiremos atentos a la evolución que tienen, y estaremos prontos a darle más antecedentes en una nueva edición del programa Coyuntura el próximo mes. Exactamente, pasando las fiestas patrias, nos juntamos de nuevo y hacemos un nuevo análisis de coyuntura. Así que les deseamos unas buenas fiestas patrias, cuídense para el 11, cabros, viene fuerte la cosa, y nos vemos en octubre, la primera semana de octubre. ¿Ya? Así es, nos vemos. Que estén súper bien, nos vemos. Hasta Chao. Pronto.